El novio desconocido, capítulo 4, de Bárbara Cartland. De nuevo la voz del asistente se escuchaba llena de calor, y Vesta sabía que era porque estaba enamorado de ella. Mujer al fin, había adivinado aquella pasión que crecía más cada día. Él siempre encontraba alguna excusa para estar a su lado, para enseñarle, para hablar con ella. Sin embargo, como sabía muy bien cuál era su lugar, jamás se había atrevido a insinuar siquiera sus sentimientos. Le pregunté, había dicho el capitán, dirigiéndose al primer ministro, si su Alteza Real estaba decidido a olvidar a Madame Zuleika. Insinuó que lo haría, había contestado aquel, un poco titubeante. A pesar de que el capitán y el primer ministro eran viejos amigos, ni él ni el asistente habían sospechado siquiera que acababa de celebrarse un matrimonio por poder entre Vesta y el príncipe. Se había querido mantenerlo en secreto. Los únicos que lo sabían, aparte de la familia inmediata de Vesta, eran el secretario de Asuntos Extranjeros, Lord Castler, y el conde de Liverpool. Vesta no se sorprendió cuando el asistente dijo en una voz que revelaba con elocuente claridad sus sentimientos: «Si pudiera hacerse lo que yo deseo, en este mismo momento haría que el barco diera la vuelta y llevar a Milady a Inglaterra de regreso». Se imaginaba qué impresión tendría cuando sepa lo de Madame Zuleika, cuando comprenda que el hombre al que idealiza y ve como un héroe vive obsesionado por un amante que todo ciudadano decente del país desprecia. Vesta no había tenido fuerzas para seguir escuchando. Alejándose del salón, se había dirigido a su camarote, donde se arrojó boca abajo de la cama y lloró desconsolada. No podía ser cierto. Solo imaginó lo que había oído. El castillo de naipes que construyó en sus pensamientos se había derrumbado de pronto con estruendo. Entonces, para sobreponerse a la terrible impresión, para no pensar siquiera en lo que había llegado a saber por casualidad, trató de olvidarlo. Trató de expulsar la triste realidad de su mente y de decirse que, cuando llegara a Katona, todo saldría bien, tal como lo había soñado. Sin embargo, muy a su pesar, Madame Zuleika, quienquiera que ella fuese, estuvo desde entonces unida a sus pensamientos cuando se acordaba del príncipe. Una mala mujer, la había llamado el primer ministro, y yo soy lo bastante fuerte, se había preguntado Vesta, para combatirla. Estaba tan sumida en sus pensamientos, mientras cruzaban el bosque iluminado con los extraños arabescos que dibujaban el sol en el camino, que sufrió un estremecimiento al volver a la realidad y comprender que el conde había detenido su cabalgadura, exactamente delante de ella. El caballo de Vesta siguió trotando hasta colocarse junto al de él. El conde dijo entonces: «Hemos cabalgado más de 3 horas y creo que es conveniente dar a los caballos un poco de descanso. Además, nos espera un recorrido difícil». «Creo que haremos bien en descansar», contestó Vesta. Lo vio desmontar y comprendió que, por cortesía, acudiría en su ayuda, pero como no deseaba que él la tocara, levantó una pierna por encima del pomo de su silla de montar y se deslizó rápidamente al suelo. El conde retiró los caballos del camino, que enseguida encontraron un poco de hierba bajo los árboles, y se dirigieron ansiosos a mordisquearla. «Venga conmigo un momento», dijo el conde. «Quiero mostrarle algo». Ella lo obedeció. Se había dado cuenta de que los árboles eran cada vez más escasos y que después desaparecían por completo. A la luz brillante del sol, que casi le lastimó los ojos cuando salieron de la sombra de los arbustos, observó, frente a ellos, una enorme extensión de piedras y rocas desnudas, carentes de toda vegetación. Áridas, las piedras se elevaban en un ángulo y descendían una enorme distancia hacia el valle del fondo. El paisaje era tan desolador que Vesta lo contempló extrañada, pensando que tal vez alguna avalancha u otra catástrofe natural había causado tal devastación. Entonces se dio cuenta de que se trataba de la formación de un glaciar, que databa de varios siglos atrás, aumentado quizás por las nieves del invierno. Mientras miraba las rocas bañadas por el sol, observó en el mismo nivel en que se encontraba de pie con el conde
un pequeño camino, tan angosto que apenas se cabría en él un caballo. Era un sendero precario, pedregoso e irregular, a cuyo lado descendía un abismo de centenares de metros de profundidad, para terminar en una profusión de rocas en el fondo del valle. «Vamos a ir por allí», escuchó su propia voz, débil y temerosa. «Si desea continuar su viaje a Gilas», contestó el conde. El tono de la voz de él hizo sospechar a Vesta que tal vez la había llevado hasta ese sitio deliberadamente, con el objeto de asustarla. Pero él no podía saber, pensó desesperada, que las alturas la aterrorizaban, dejándola petrificada de miedo. Una vez, cuando aún era muy pequeña, había subido con sus hermanas al techo del castillo de Salfond. Como aquellas eran mucho mayores que Vesta, habían subido por la escalera de caracol hasta los torreones y las almenas, y se habían olvidado de ella. Una hora más tarde la encontraron, rígida de miedo, incapaz de realizar el menor movimiento y mirando, con ojos agrandados por el terror, el profundo vacío que se extendía a sus pies. Nada parecía decidirla a moverse. Permanecía sentada en el mismo sitio, lívida de miedo y temblando de pies a cabeza, hasta que llegó su hermano, quien la bajó en brazos. Desde entonces había sido un chiste familiar el decir que Vesta nunca alcanzaría grandes alturas en la vida, pero, a pesar de que se trataba de una broma, ella sabía que sus temores eran muy reales. Algunas veces soñaba que se encontraba de pie sobre un techo y, en ocasiones, en el sueño se veía desplomándose y se despertaba gritando. En aquel momento se dio cuenta de que el conde la miraba fijamente. Este es el momento, si desea regresar, cuando debe hacerlo. Una vez que dejemos atrás las rocas y hayamos llegado a los bosques que están al otro lado, sería demasiado tarde para volver. La voz del hombre se volvió persuasiva. Si volvemos atrás, podría dormir en Geno y mañana estoy seguro de que encontraremos un barco que pueda llevarla, si no a Inglaterra, por lo menos a Atenas, donde sin duda alcanzaría al bergantín que la trajo aquí. Vesta se quedó silenciosa por un momento, mirando con fijeza el angosto sendero que se deslizaba entre las piedras. ¿Cómo podría hacer frente a eso? ¿Cómo podría cabalgar con un abismo a sus pies que le invitaba a caer? Se suponía que los caballos eran de pisada segura, pero aún así, nada podía garantizar que no pudieran tropezar y resbalar. Sería mucho más fácil regresar, señaló el conde. Le dije que era un viaje difícil, pero por el momento, esta es la única ruta segura, en la que no existe la posibilidad de que encontremos revolucionarios. Extendió el brazo y señaló al valle abajo. Observe, ese es el camino que debíamos haber tomado, o más bien, el que usted hubiera recorrido, en condiciones normales, con toda la pompa y comodidades del caso, hasta el castillo del barón Milovan. Obligándose a sí misma con gran esfuerzo a mirar hacia abajo, Vesta siguió la dirección que él le indicaba con el dedo y vio, muy lejos, entre las montañas, que se levantaban a ambos lados, un camino sinuoso que serpenteaba junto a un río plateado, hasta perderse en la distancia. En esos momentos parecía vacío, y se preguntó si realmente habría revolucionarios emboscados entre los matorrales, o avanzando hacia Geno, para impedir su entrada al país. ¿No sería todo producto de la imaginación del conde? ¿Sería en verdad necesario que ella se enfrentara a los peligros de aquel sendero montañoso? En aquel momento, habría preferido hacer frente a 1000 revolucionarios que viajar por la orilla del precipicio. Regresamos. Era evidente que el conde había percibido su temor y tomaba ventaja de él. Con un esfuerzo casi sobrehumano, Vesta logró contestar, llena de orgullo. Ya le he dicho, señor conde, que quiero llegar a Gilas y no veo ninguna razón para cambiar de opinión. Se volvió al decir aquellas palabras, incapaz de soportar por más tiempo la vista del precipicio. Regresando a la protección de los árboles, se sentó bajo los grandes robles mirando a los caballos mordisquear la hierba. El conde no la siguió, y ella se preguntó si estaría furioso por haber fallado una vez más
en sus esfuerzos de hacerla volver. Se quedó mirando hacia el bosque. En la distancia divisó a un pequeño ciervo, que se deslizaba entre los árboles. Trató de distraer su mente de lo que la esperaba, recordando lo que le había dicho el asistente del primer ministro acerca de los animales de Katona. El chacal, el puercoespín, el gato montés, el oso marrón y el lince eran, según recordaba, algunos de ellos. Desde luego hay águilas, le había dicho el asistente. Algunas de ellas muy grandes, como los pastores le dirán, son muy peligrosas para los pequeños corderos en la primavera. El conde es peligroso, se dijo Vesta. Trata de asustarme. Está usando todos los recursos posibles, en forma deliberada, para obligarme a abandonar el país. Un altivo orgullo en su interior la hizo proponerse no ceder ante él, y, sobre todo, a no permitir que se percatara de su miedo. Sin embargo, cuando volvieron a montar sus cabalgaduras y él avanzó, adelante por el angosto sendero pedregoso, se sintió tan aterrorizada que estuvo a punto de gritar para implorarle que regresaran. «No debo mirar hacia abajo, no debo mirar hacia abajo», se dijo repetidas veces. Y como su caballo no necesitaba guía alguna, y seguía fielmente al del conde, cerrando los ojos comenzó a rezar. «Por favor, Dios mío, no me dejes ser una cobarde. Por favor, Dios mío, no me dejes caer. Por favor, Dios mío, te pido que me protejas y me hagas valiente». Sus ojos se abrieron por un momento, y observó que no habían avanzado mucho. La orilla del precipicio parecía estar a solo unos cuantos centímetros de las patas de su caballo. Cerró los ojos otra vez y continuó orando. En una ocasión su caballo tropezó y ella contuvo el aliento con tanta fuerza que sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. «¿Está usted bien?», preguntó el conde, mirando por encima de su hombro. El eco repitió su voz, que recorrió las desnudas laderas. «Usted bien», como fantasmas, regresaban las palabras hacia ella. No pudo contestar. Sus labios se negaban a articular una sola palabra. No podía siquiera murmurar sus oraciones. Tenía que decirlas mentalmente, con el corazón. «Por favor, Dios mío, no me dejes caer». Parecía haber transcurrido un siglo. Los caballos seguían avanzando. Sus herraduras golpeaban las piedras sueltas, y ella escuchaba, muy fuerte, el tintineo de sus bridas. Vesta solo trataba de mantenerse en la silla a cualquier precio. Se aferraba a ella con ambas manos, con los ojos cerrados. Se sentía tan tensa que casi no podía respirar. Entonces, cuando su temor llegaba a punto de ahogarla, escuchó decir al conde: «En fin, ya estamos otra vez en la arboleda». Hablaba con ligereza y sin atreverse a creerlo. Vesta entreabrió los ojos. Era cierto. Habían salido de la zona pedregosa, donde el sol caía a plomo, y llegaban ahora a la sombra que proyectaba en multitud de árboles. Fue entonces, al exhalar el aliento contenido, que comprendió que iba a desmayarse. Apretaba la silla con tanta fuerza que debía tener los nudillos completamente blancos, bajo los guantes. «¿Cómo me despreciaría él?», pensó. «¿Cómo se burlaría de mí si supiera el terrible miedo que he pasado?». Con gran esfuerzo, preguntó con voz lejana: «¿Podríamos detenernos un momento?». «Por supuesto», repuso él cortésmente. Ella bajó de su caballo sin esperar a que él se desmontara y caminó entre los árboles, moviéndose con paso firme sobre la tierra cubierta de musgo, hasta que pensó que él no podía verla. Temblaba de frío y, sin embargo, había gotas de sudor en su frente. «Debo bajar la cabeza», se dijo. «Debo bajar la cabeza». Arrodillándose, trató de inclinar la cabeza. Cayó hacia adelante, desmayada casi, y su frente pegó contra el suelo. La impresión del golpe la hizo dominar hasta cierto punto las olas de oscuridad que amenazaban con sofocarla. Por un momento se quedó inmóvil. Entonces, con gran esfuerzo, rodó sobre la hierba hasta quedar de espaldas y trató de respirar profundamente. Sin darse apenas cuenta, al alejarse del conde a través del bosque, se había quitado el sombrero. Había sido un gesto instintivo, para tratar de obtener el aire que necesitaba.
Ahora no podía siquiera recordar lo que había sucedido desde que desmontó. Respira profundamente, se repetía. Adentro, afuera, adentro, afuera. La oscuridad iba retrocediendo, pero aún temblaba y tenía entumidos los dedos. Qué vergonzoso es ser tan cobarde, pensó. ¿Por qué no podía ser como otras personas, como sus hermanas, que jamás le temían a las alturas? Y entonces, mientras se encontraba ahí, luchando por recobrar el aliento, escuchó ruido de pisadas y comprendió que el conde llegaba a través del bosque, a buscarla. Con doloroso esfuerzo logró sentarse, pero la cabeza le daba aún vueltas. Como se le nublaba la vista, continuó mirando al frente, sin volverse, cuando él llegó a su lado. ¿Se siente bien?, preguntó, y por primera vez ella notó cierta preocupación en su voz. Desde luego, contestó ella, obligándose a responder. Él, al verla tan pálida, sacó un pequeño frasco de su bolsillo. Le quitó la tapa, que a la vez era una pequeña taza, y la llenó. «Beba esto», le dijo. Ella deseaba rehusarse, pero le era imposible hablar. Por ello, dócilmente extendió una mano, y al darse cuenta de que estaba temblando, se la sujetó con la otra. Tomó la taza que le ofrecía y se la llevó a los labios. El brandy le quemó la garganta, pero desde el primer trago empezó a sentirse mejor. «Bébalo todo», dijo el conde, con voz autoritaria. Ella lo obedeció, pues le resultaba más fácil que discutir con él. Podía sentir cómo el licor penetraba en su cuerpo, como un río de fuego. Sus dedos se relajaron y dejó de temblar. Vio al conde erguido en su elevada estatura junto a ella, y se dijo que debía estarse regocijando al ver su debilidad. «Me siento avergonzada de confesar», logró decir al fin, «que me sentí un poco mareada. Mi tío, que es almirante, siempre me ha dicho que a él le toma 48 horas recuperar el equilibrio, después de que ha estado mucho tiempo en el mar». Aquella declaración había sido realmente un triunfo. Le costaba trabajo articular cada palabra, pero logró decirlas. «Desde luego, es perfectamente comprensible», repuso el conde con voz profunda. «Creo que muchas personas se sienten incómodas después de un viaje por mar. El propio Lord Nelson se mareaba cuando volvía a su barco después de una licencia en tierra firme». Vesta devolvió al conde la taza de plata. «Estoy ya bien, ahora», dijo, «y, desde luego, usted querrá continuar el viaje». Se preguntó cómo haría para levantarse, pero él se inclinó y la ayudó. En esta ocasión se alegró de que el conde la hubiera tocado, y no lo odió por hacerlo. Luego, él recogió el sombrero de Vesta que había rodado por tierra y se lo dio. Se golpeó la frente, dijo en forma inesperada. «Debo haber tropezado con la rama de un árbol», murmuró ella. «Es extraño que haya arena en la rama de un árbol», comentó él con sequedad. Entonces, tomándola del codo, la condujo a través del bosque para volver al sitio donde esperaban pacientemente los caballos. Luego, levantándola en brazos, la colocó en la silla de su montura. «¿Se siente lo bastante bien para continuar?», le preguntó. «Ya estamos cerca de la posada donde pasaremos la noche». «Estoy muy bien», contestó Vesta con orgullo. «¿Se quiere poner el sombrero?». El conde lo llevaba en la mano, pero ella se sentía aún atontada y lo había olvidado. «No, no lo necesito», contestó. «Entonces lo llevaré conmigo». «No, si le causa mucha molestia». «Ninguna», repuso él. «Avíseme si desea detenerse de nuevo». «Su brandy me curó del mareo», dijo Vesta. «Estoy segura de que estaré ya bien ahora». No se atrevió a mirarlo, temiendo que se diera cuenta de su persistente debilidad. No soportaba que él adivinara que había estado a punto de desmayarse, llevada del temor que le causaban las alturas. «¿Cómo me despreciaría?», se repitió. Pero se dijo que el mareo causado por el mar era algo que nada, ni siquiera los más acostumbrados personajes podían evitar. Se pusieron nuevamente en marcha. El sol había descendido ya en el cielo, y la tupida vegetación confería al bosque un aspecto sombrío. «Me pregunto si habrá dragones en la espesura», se dijo Vesta. Cuando era niña pensaba que los dragones vivían en los bosques de abetos
e imaginaba historias en las cuales era siempre rescatada por caballeros de reluciente armadura. Pero nadie pensó podría imaginarse al conde como un caballero así. Más bien podía parecerse al demonio, que trataba de hacerla caer en la tentación de renunciar al cumplimiento de su deber y, como ella no cedía, recurría a todos los fuegos del infierno para vengarse. Los fuegos del infierno son una buena comparación, se dijo, y preferiría enfrentarlos a tener que volver a cabalgar por la orilla de ese espantoso precipicio. El camino era recto y tenía espesos bosques a ambos lados. Entonces, en forma inesperada, comenzaron a aparecer algunos claros, y Vesta vio surgir ante ella un edificio. No era una vista muy alentadora, pues era de madera, muy rústico, y su techo se sostenía en su lugar por medio de grandes piedras. A primera vista parecía una construcción abandonada, ya que la mayor parte de las ventanas no tenían vidrios, y algunas estaban cubiertas con harapos. La expresión de Vesta debió revelar su sorpresa, y el conde le explicó. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.